Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Continuamos con esta serie y en este segundo video vamos a hablar de cómo aprender a interpretar la Biblia. Bienvenido a esta serie. En esta ocasión hablaremos de 3 principios a tomar en cuenta para la correcta interpretación de las Escrituras. Vamos con el primer principio. Debemos tomar las palabras según el uso y el lenguaje original de la Biblia. Aunque ese lenguaje de la Biblia es de carácter universal, fue escrita en varios contextos culturales y en varias lenguas. Hablemos un poquito de las lenguas que fue escrita la Biblia. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hay algunas porciones en las que fue escrita en arameo. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En la Biblia encontraremos traducciones de la palabra propia del lenguaje original. Y para eso vamos a un ejemplo. Vayamos al libro de Génesis 6:12. Allí encontramos la palabra toda carne. Y se usa en esta ocasión para designar como todo ser humano. Cuando habla de carne, está hablando de todo ser humano. Decimos que esta palabra es propia del lenguaje bíblico, debido que en la actualidad en nuestras lenguas no es común usarla. Otra palabra que la encontraremos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento es la palabra camino, la cual puede significar senda o vía, pero también puede significar manera de vivir o tipo de conducta de una persona. Sigamos con otros ejemplos en la Biblia. En Mateo 1:25 nos dice: José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo, su primogénito, al cual le puso nombre Jesús. Aquí en este versículo encontramos una palabra que es propia del lenguaje bíblico. La palabra es la cual no conoció. La palabra conoció. Y según este texto significa que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de haber nacido Jesús. Al interpretar, debemos tener en cuenta este tipo de palabras para no fallar en la correcta interpretación. Vamos al segundo principio para una correcta interpretación. En el segundo principio, para tener en cuenta para una correcta interpretación de las Escrituras, es el propósito del autor. ¿Cuál fue el propósito al escribir esa carta? ¿A quién fue enviada? Por ejemplo, en la Biblia tenemos los conocidos libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que son encabezados en el Nuevo Testamento: el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Comencemos por Mateo. ¿Cuál fue el propósito de Mateo en escribir este libro, este evangelio? ¿A quién fue dirigido? Mateo, sabiendo que los judíos estaban ansiosos por la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías. En cambio, Marcos escribe a los romanos, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Los romanos. Este escritor, Marcos, les presentó a Cristo como el conquistador poderoso. Lucas, el evangelista Lucas, el doctor Lucas, escribe a un pueblo culto, a los griegos, cuyo ideal era el hombre perfecto. Lucas hace que el evangelio gire alrededor de Cristo como la expresión de ese ideal, del hombre perfecto. En cambio, Juan, apartado de los 3 evangelios, que se denominan sinópticos, los anteriores que nombramos,
tiene en la mente la necesidad de los cristianos en todas las naciones. Por esta razón presenta las verdades más profundas del Evangelio. Tengamos esto en cuenta para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Un principio más. En la Biblia encontramos figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son aquellas formas de lenguaje y comunicación que han sido usadas para enfatizar, decorar, dibujar expresiones y situaciones normales. Y dentro de esas figuras literarias que te contaré ahora, tenemos el símil, una figura literaria. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación entre la que se usa el adverbio para mostrar y comparar una cosa con otra. En el símil siempre vamos a encontrar la palabra como. Como es un adverbio de comparación. Y el ejemplo bíblico es Apocalipsis 21:2. Y así dice: y yo, Juan, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Un símil, una comparación utilizando un adverbio, comparando la nueva Jerusalén con la novia ataviada. Comparación u símil, la nueva Jerusalén como una novia ataviada. En la Biblia también encontramos otra figura literaria que se llama metáfora. Esta es un poquito más conocida porque tal vez en algunos cuentos, en algunos libros que hemos estudiado en el colegio, los hemos visto en nuestra niñez o nuestra adolescencia. La metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra. Y el ejemplo bíblico es Mateo 5:13. Y lo leemos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Metafóricamente, aquí Mateo hace una comparación donde una cosa representa a otra. La sal de la tierra con los creyentes. Una figura literaria más. Una alegoría. ¿Qué son las alegorías? Son varias metáforas unidas representando cada una de ellas verdades correspondientes. Y el ejemplo bíblico es Juan 10 del 1 al 6. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Y aquí está en el versículo 6, como Juan nombra, guiado por el Espíritu, una alegoría. Y les dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Todas palabras que están en la Biblia no son inventos nuestros, ni de la teología sistemática, ni de la teología bíblica, ni de los estudios. Aquí encontramos una alegoría expresada por el Señor al final del versículo 6.
Existen muchas figuras literarias. No nos alcanzaría este video para poder enumerarlas y explicarlas. Deberíamos tener una clase especial para ello. Estas son algunas pocas que hemos visto, la cual tenemos que tener en cuenta para interpretar la Biblia. Recordemos que estas alegorías son muy importantes para la comprensión de las Escrituras. Tal vez cuando somos principiantes en la fe, cuando somos nuevos en la fe, todavía no comprendemos estas palabras y las sentimos extrañas. No, es muy difícil el Evangelio. Pero recordemos que las figuras literarias fueron dictadas por el Espíritu Santo. Simplemente lo que hizo la teología sistemática es ponerle el nombre para poder comprenderlas y hacer un estudio exhaustivo para una mayor comprensión e interpretación de la Biblia, cosa que en estas dos series estamos tratando de reflejar para que tú puedas tener una mayor comprensión de las Escrituras, obviamente, como decimos siempre, para poder aplicarlas a nuestras vidas. Imagínate aplicar la palabra de Dios mal en nuestras vidas por no conocer los conceptos o por no conocer qué quiso decir cada intérprete, cada agiógrafo, cada apóstol, cada discípulo, cada evangelista, cada profeta, cada rey que escribió la Biblia. Sería un caos o entraríamos en una acción debido a eso que leemos y malinterpretamos en nuestra vida, a la cual nos llevaría a distintas situaciones y circunstancias que no estarían de acuerdo con Dios. A través de esta serie, de estas dos series que he hecho, procuro darte reglas y principios básicos como herramienta para la correcta interpretación de las Escrituras. Deseo que hayan sido de gran provecho y edificación para cada uno de ustedes. Quiero terminar este video con palabras y cito a Charles Spurgeon, un teólogo y predicador. Él ha expresado que la Biblia es el libro que se ensancha y se profundiza con los años. Sugiere que a medida que pasamos más tiempo estudiando la Biblia, nuestra comprensión de ella crece y se enriquece, como recién lo dije. También menciona que la Biblia contiene un bálsamo para cada herida, un ungüento para cada llaga. Spurgeon también enfatiza la importancia de la meditación al escuchar y leer la Biblia. Señala de que Dios puede iluminar nuestra mente a través del Espíritu Santo cuando nos damos tiempo para reflexionar sobre lo que hemos leído. En resumen, Spurgeon anima a un estudio constante y profundo de la Biblia, destacando su capacidad para crecer y enriquecer nuestra vida con el tiempo. También enfatiza la importancia de la meditación y la escucha para comprensión más profunda de la palabra de Dios. En vano no decimos que debemos estudiar la Biblia simplemente porque se nos ocurrió, sino acá vemos un predicador y un teólogo muy prestigioso que enfatiza todo lo que estamos tratando de enseñar en estos videos, en estas enseñanzas a través del estudio de la herramienta que utiliza la teología sistemática para la interpretación, la correcta interpretación de las Escrituras.
Pablo nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en guardar. Y para guardarla tenemos que leerla, y para comprenderla tenemos que estudiarla. Para nuestra comprensión, para nuestro bien, para no ser engañados, para no ser manipulados. Por, como dice la Biblia, falsos profetas, falsos maestros, que no trabajan para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, sino trabajan para el otro bando, para la Babilonia, para la confusión, para el maligno, al cual nos puede hacer perder, como vimos en el video anterior, al cual nos pueden alejar de las Escrituras y del mismo Cristo expresado en las Escrituras. Cada evangelio que fuimos viendo fue expresado a un tipo de audiencia distinta, con un propósito. Con un propósito en aquel tiempo cultural, un propósito histórico. Por eso es importante cuando estudiemos el Antiguo Testamento ir al hebreo y tal vez al arameo para ver palabras que tal vez no comprendemos. En el Nuevo Testamento ir al griego, porque puede haber palabras que no comprendemos. Ver todas las figuras literarias que tienen las Escrituras para una correcta interpretación, para poder predicarla, para ejercer el mandato que Cristo nos dejó, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no podemos comprender, ¿qué vamos a ir a predicar? ¿Qué vamos a ir a enseñar? Sé que son palabras difíciles, pero cuando Cristo pone el querer, cuando Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas, el Espíritu Santo es nuestro enseñador, es nuestro guía, es quien nos va a revelar todo lo que está escrito. Ah, no, pero a mí el Espíritu me revela sin que yo haya leído la Biblia. El Espíritu habló a los hagiógrafos, es decir, a las personas que escribieron la Biblia. Él les dictó, Él inspiró a esas personas para tener una comprensión especial en aquel tiempo. Hoy tenemos la palabra profética más segura que está escrita y nosotros tenemos todas las herramientas para utilizarla. Pablo lo dice bien clarito a Timoteo. Le dice: Timoteo, cuídate de ti mismo y predica toda la palabra de Dios. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Predica lo que dice la palabra de Dios, la que fue inspirada por ese Espíritu Santo, al cual recién decía que nos muestra lo que hemos leído en la Biblia. La revelación viene por leer la palabra. No hay cosa tal como que el Espíritu me reveló sin que yo supiera. El Espíritu nos revela lo que está escrito y lo que hemos leído.
Por eso nos dejó escrita la palabra. Él es nuestro abogado, es nuestro ayudador, es quien nos va a mostrar todas las cosas por medio de la palabra. Es quien nos va a traer a la mente en distintas situaciones versículos bíblicos para poder aplicarlo. A veces es complicado ver ciertas personas predicando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Inventos de ellos, emociones de ellos, pensamientos de ellos, sin estar sujetos a lo que dice la Escritura. Apocalipsis nos dice bien clarito: aquel que le agregue o le quite, sea anatema, sea maldito. Juan el apóstol Juan nos deja bien clarito en el último versículo de la Biblia, inspirado por el Espíritu, que no debemos agregarle ni quitarle a la palabra. Pero vemos una y otra vez inventos, manipulaciones y paparruchadas sobre los púlpitos o en las calles o en internet. Estudia la palabra de verdad. Estudia cada forma literaria a la cual fue escrita la Biblia, para no ser engañado, para no ser manipulado, como lo dije, para tener una comprensión. Claro que muchos dicen: no, pero el estudio no es todo. Claro que no es todo. Si no aceptaste a Cristo, si no lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, si no recibiste el Espíritu Santo, si no naciste de nuevo, el Espíritu no te puede revelar nada. Y aquel que aceptó a Cristo, que nació de nuevo, no hay ninguna duda de que va a escudriñar las Escrituras, que va a querer no apartarse de la verdad. Estamos en los últimos tiempos, y no te lo digo para asustarte, sino para que comprendas que habrá falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas, que seguirán la concupiscencia de su carne para ensalzarse ellos con su ego, para llenar sus bolsillos, para tener el poder de manipular. Pero Cristo lo dice bien clarito: hablaron de mí, hicieron milagros en mi nombre, me dijeron Señor, Señor, pero yo no los conozco. Duras palabras, dices, Señor, le dijeron los discípulos a Jesús. Y Jesús les respondió bien clarito: muchachos, ¿quieren hacer como ellos? ¿No quieren escucharlas? ¿No quieren seguirme? Quédense, no me sigan. La verdad te hará libre de muchas ataduras, de muchas mentiras, de muchas manipulaciones. Y la verdad es Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La palabra nos hace libre. La palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, a esos grandes hombres de Dios que escribieron la Biblia. Me puse un poco pesado. Sé que estas cosas no se dicen mucho,
Qué renegado que sos, Joselo. No se trata de que yo sea un santulón para poder decir esto, porque lo he escuchado también. ¿Tú por qué dices esto? No te miras a ti mismo. Precisamente me miro a mí mismo para poder corregir, para darle lugar a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo que corrija todas esas cosas en mí. Porque este cuerpo pecaminoso, como lo vimos en distintos videos anteriores, siempre nos tira a la carne, al pecado. ¿Quién es totalmente santo? Hubo uno solo. Así me dicen, pero vos no te des autoridad. ¿Por qué no miras un poco tu vida? No estoy acá para mostrar todo lo que sé, ni para engrandecer mi ego o mi soberbia, como muchos dicen, sino para mostrarte a Cristo y al verdadero Evangelio, que el Señor ha comenzado la obra en mí y la perfeccionará hasta el fin, hasta la glorificación. Y también lo hará contigo. Pero ¿cómo conocerán a Cristo si no hay nadie quien les predique?, dice la palabra. Simplemente soy un siervo inútil, al cual ha comprendido que hoy es el tiempo para aceptar a Dios, para aceptar a nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único que nos salva. ¿Y de qué nos salva? De la muerte eterna. Así que animo a que estudies constantemente y profundamente la Biblia. Ella te dará la capacidad de crecer, de enriquecer más tu vida. Medita sobre ella. Escúchala en tu congregación, para que esa comprensión, que es la comprensión más profunda, que es la palabra, pueda tocarte, pueda cambiarte, pueda moldearte como un barro hace, como el alfarero hace con el barro. Que Él comience a trabajar en tu vida, porque tenemos una sola oportunidad en esta vida. Si no la aceptamos aquí en la tierra, a nuestro Señor Jesucristo, no habrá otra oportunidad. Da miedo, pero no es miedo, sino es un temor reverente que debemos tenerle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Se me vienen versículos a la cabeza. Bueno, seguiremos en un próximo video. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.